Perfecto. Muchísimas ¿Lo tenés gracias. en inglés? Sí, ahí está. Sí, Está grabando. por eso Ya está. no lo encontraba. Bien. Sí, Bueno, está grabando. antes de empezar a explicar todo lo que abordamos, me gustaría que nos cuenten un poquito qué les pareció las lecturas, qué les pareció los trabajos prácticos que confeccionamos, digamos, si se comprenden, si ayudan a acercar a la lectura o no. Bueno, cuéntenos un poco de cómo se sintieron y cómo vienen hasta acá. No se peleen, por favor, para participar, porque si hablan encima no se escucha. Alguien tiene que romper el hielo. Así empiezan a hablar. Hola, profe. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Ahora sí. ¿Se escucha? Sí, gracias. Bien. Bueno, más que nada las lecturas dentro de todo bastante llevaderas, bastante simples, las entendí. Bueno, afortunadamente tengo material de las clases del cuatrimestre pasado que cursó mi hermano, entonces con eso, más los teóricos, más los prácticos que hicieron para este cuatrimestre, se entiende mucho más, tengo mucho más para comprender. Así que bien. Buenísimo, me alegro. Ese material con el que cuenta Santiago, ustedes también pueden acceder, porque en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, perdón, Barbie, y en Instagram, Sí. En el Instagram de Teoría 4, quedaron grabados los vivos, así que pueden hacer scroll y buscar los vivos del cuatrimestre anterior. Y en el canal de YouTube de Teoría 4, Teoría EF4, también pueden encontrar las grabaciones de los encuentros sincrónicos que hicimos en el cuatrimestre anterior. Nosotros revisamos, por esto la pregunta que Barbie les hacía recién en relación a cómo se estaban llevando con la organización del campus, con los materiales, con las clases, porque revisamos, no es el mismo, la organización del cuatrimestre pasado a este no es la misma, pues hicimos algunas modificaciones a partir de las devoluciones que nos hicieron. Pero bueno, todas y todos pueden acceder también a esos encuentros. Sí, incluso el cuatrimestre pasado teníamos encuentros sincrónicos todas las semanas, y bueno, también por sugerencia de los estudiantes y las estudiantes, empezamos a hacer estos encuentros sincrónicos cada vez que finalizamos las unidades, dado que, bueno, manifestaban que era como mucha información, no llegaban a leer, para que puedan ir al día, porque inevitablemente esto, ¿no? Estos encuentros son para que interactuemos. Si ustedes no leen, es complejo que podamos interactuar. Entonces, bueno, como era todo mucha información, no llegaban a ponerse al día, entonces, bueno, pensamos esta estrategia, este cuatrimestre, para que, bueno, podamos interactuar. Bueno, los escuchamos entonces. ¿Quién más? Profe. Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Referente a lo que decían, Sí. referente a lo que decían del campus, yo me suelo perder mucho, pero bueno, lo entiendo como una limitación mía también, ¿no? No manejo las redes, me ayuda mi hija de 9 años por ahí un poquito, que la tiene más clara que yo, pero bueno, me cuesta. Me cuesta orientarme, tengo miedo de perderme algo. Bien, o sea, bien. recorro todo, Uh-huh. pero no obstante, así, por ahí veo que se me escapa algo. Claro, bueno. Por ahí no había Igual, tenido presente el cronograma. Sí, igual No, lo y que te vi iba a al comentar costadito era... que estaba. Perdón, tengo un delay por mala conexión y hablo encima tuyo. Sí, te escucho. No, está bien, era eso nada más. No, te quería comentar justamente a ver si podía mostrar el campus, porque para que no sientas por ahí que eso, viste, que se te escapa algo, dentro del campus encuentran solapas. ¿Vieron? Viste que tenés ahí solapa de teóricos, prácticos comisión A, B, C y D.
y dentro de cada, vos cliqueás ahí dentro de teóricos y tenés teórico 1, 2, 3, 4, 5, y dentro de los prácticos, comisión A, 1, 2, 3, 4, 5, las clases, ¿no? Entonces, en función de eso, quédate tranquilo porque la información está puesta ahí. Y todo lo que sumemos por fuera de los prácticos, digamos el tuyo que sería, imagino, COD, y los teóricos, ponemos en solapitas aparte. Entonces van a ver por ahí una solapita que dice Padle, otra Zoom, entonces van cliqueando ahí y quédate tranquilo que esa información no se te va a escapar porque está visible. Y después, digamos, doblamos la información en Instagram, pero no vamos a publicar nada por fuera del campus. Siempre la información, digamos, fundamental está ahí. Así que en eso quédate tranquilo. Buenísimo, gracias, profe. No, gracias a vos. Bien. Sí. Un comentario, sí. por ahí que ayer lo dijimos. Es importante que cuando, o sea, hay que aprender ciertas cuestiones, sobre todo Alfredo, por ahí si es tu primera experiencia con un entorno virtual de aprendizaje, que es un aula virtual, por ahí hay quienes ya tienen algún recorrido el año pasado o en otros espacios. La virtualidad tiene es un espacio que uno tiene que aprender a manejarse. Es como cuando entramos a un edificio nuevo, tenemos que saber dónde están, empezamos a trabajar en una escuela nueva, bueno, tenemos que saber dónde está la dirección, los baños, la sala de profesores. Los materiales. Es igual, cuando entramos al aula, claro, tenemos que aprender a hacer la lectura de esa aula para ver cómo la cátedra pensó la organización. Nosotros pensamos esta organización porque nos parecía que organizaba un poco más, y aparte por las sugerencias que nos hicieron el año pasado. Esa lectura sobre las solapas, y en cada una de esas solapas, que cada solapa tiene un contenido determinado, por eso el título que le indicamos, ahí adentro se va a ir agregando el contenido en relación digamos, al título. Por ejemplo, en los teóricos tienen una breve presentación y cada semana se va agregando una clase más, una solapita nueva. Y todo lo que respecta a la clase lo van a encontrar siempre al final de la clase. Si es alguna actividad o recurso, lectura que corresponde a esa clase, está al final. Entonces, esa lectura y el tiempo que uno necesita al principio, dedicarle a esto que vos decías, ¿no? Que recorro para ver que nada se me escape. Bueno, eso es un tiempito que tenemos que dedicarle justamente para aprender a leer el aula y para que no se me escape el material. Y un comentario importante, que ¿dónde encontramos el parcial? Nosotras el parcial de prácticos lo pusimos, vieron que cuando ingresan a la comisión, en la presentación del práctico de la comisión donde ustedes están agrupados, abajo del foro de dudas y consultas van a encontrar el ingreso al cuestionario. Chequeen por favor que esté visible, y si no lo ven, nos tienen que dar aviso. Bien, buenísimo, gracias Marce. Bueno, los escuchamos entonces de si se han entendido las actividades y eso también. Los textos. ¿Qué les parecieron los textos? Fácil, relativamente fácil de entender. Buenísimo. Los tres que vamos a abordar dentro de esta unidad. O sea, con la clase como guía de lectura, a mí por lo menos me resultó comprensible. Buenísimo. ¿Alguien más que quiera hablar? ¿Nadie? Bueno. Son todos tímidos. Casi 60 personas y nadie quiere hablar. Bueno, el primer Zoom. Les voy avisando que si no hablamos va a ser re complicada la clase porque no estoy acostumbrada a dar clases solamente explicando. Así que les voy a ir haciendo preguntas y vamos a tener que ir interactuando. Bien,
en principio, vamos a comenzar con Paulo Fentenseifert, ¿sí? Texto súper rico, re interesante. Paulo es brasilero, Paulo Fentenseifert, tuvimos la gran alegría de tenerlo casi siempre en nuestros congresos, y es un profesor sumamente formado. Escribe, bueno, justamente los dos textos que abordamos en el práctico son muy ricos, porque a pesar de que son cortos, son sumamente interesantes y ricos en términos conceptuales. Entonces, voy a preguntarles a ustedes ¿qué entendieron del texto Conocimiento, Epistemología e Intervención de Paulo Fentenseifert? ¿Cuál es la idea central o cuáles son los conceptos nodales que les quedó de ese texto? Así arrancaríamos el texto número 1. El mismo título aborda algunos conceptos nodales del texto. Les doy una ayuda como para participar. De ese texto, los conceptos que yo recuerdo por lo menos era, bueno, la epistemología, digamos, y el de intervención, justamente. Los dos. Bien. Creo que eso, sobre todo era la dinámica de cómo impactaba la epistemología en el campo de la educación física, digamos. Bien, vamos por ahí, buenísimo, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más pudieron comprender de este texto de Paulo? Estoy medio recién levantado, profe, cuesta. ¿Cómo? Perdón, se entrecortó. No, digo que estoy medio recién levantado, ¿viste? Por ahí cuesta arrancar ahí activo la clase, pero de a poquito. Bueno, vamos arrancando. ¿Quién más? Que se vayan despertando. Hola, buen día. Hola, Germán. Yo lo que por ahí también tomé conciencia es que habla del surgimiento de la palabra epistemología, como se fue uniendo, que son de dos palabras del griego, que es ciencia y discurso. Bien. Ahí más o menos empieza a decir que la epistemología sería el curso de la ciencia. Eso me pareció interesante como para empezar a entender un poco el texto en ese sentido. Bien, buenísimo. Muchas gracias. Sí, arranca por ahí. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan? Profe, Sí. otra, no recuerdo si era de ese texto o el de Episorio, A que ver. dice que para hacer y comenzar a pensar en epistemología, o para hacer epistemología, más allá del desglose de la palabra, que proviene del griego y después la traducción al latín, y así, no hay que tomar a la ciencia, o por ahí dejar de entender a la ciencia como algo dado, sino también verlo como una construcción que tiene un contexto, que está hecho por personas, y no es que cayó del cielo, es natural, que es algo natural y que es irrefutable, sino también comenzar a hacer epistemología remite a discutir lo que cuesta, que es discutir a la ciencia. Me parece Claro. que está todo bien, todo dado, todo validado. Perfecto. Sí, gracias. Sí, es Paulo, en realidad Referente, Sí, Alfredo. referente a eso, no me acuerdo si era el texto ese que hablaba, que por ejemplo el concepto de cuerpo se podía tomar de una manera biologicista, o en lo que es prácticas corporales se podía tomar de una manera más donde entraba lo subjetivo. No me acuerdo bien cómo era la terminología, Bien. pero no era lo mismo cuerpo para una cosa que para otra. Bien, ahí en esos dos conceptos estás por ahí abordando más a Crisorio, pero está bueno esto que decís, porque lo vamos a retomar ahora cuando
cuando sigamos avanzando en los textos. Pero sí, justamente, digamos, intentando generar un paralelismo entre ambos textos, tanto Ricardo como Paulo proponen esta posibilidad de repensar el concepto de epistemología. Bien, ¿quién más? Yo, profe. Sí. ¿Puede ser también que hable sobre la teoría y la práctica? A ver, en relación a... Con la epistemología, para después relacionarlo con los demás textos, de implementar la teoría sobre la práctica. Bien, sí, en realidad está bien lo que decís, pero la propuesta es, en un punto, poder pensar a la teoría y la práctica entrelazada. ¿Por qué? Porque la posibilidad de poder pensar y producir teoría dentro del campo disciplinar de la educación física nos posibilita la producción de teoría y de práctica. Y si empezamos como a generar cierta imbricación de significados o mezcla de significados del concepto de práctica de Foucault, podemos decir que la teoría también es una práctica, porque Foucault dice, bueno, la práctica es una forma de hacer, pensar y decir, y en ese punto la teoría también. Entonces nos permite esta posibilidad de hacer también epistemología, o de hacer teorías o teorías dentro del campo de la educación física, bueno, nos habilita a hacer práctica, ¿no? También, es una práctica. Bien, ¿qué más? Buenísimo. Sigamos con Paulo un poquito más. ¿Qué más les quedó de Paulo? Que, bueno, creo que ya les dije, me encanta ese texto. Ese y el que sigue, si quieren podemos empezar a pasar al siguiente texto, que está muy bueno, que dice, bueno, el título ya me parece como súper innovador porque el planteo es educación física y ciencia. ¿Cuál es el problema? Algo que fue muy discutido durante muchos años, ¿no? Y que bueno, me parece que esa discusión y cómo la plantea Paulo, cómo invita a pensar a partir de determinadas citas de La Rosa, son sumamente interesantes, pero bueno, me gustaría escuchar qué les pareció a ustedes. Hola, buen día. Buen día, Carla. A mí, con ese texto, algo que me gustó, que leí, que nunca por ahí lo había pensado así, es cuando dice que los valores presentes en la educación física tienen que ver con los valores presentes en la sociedad. Que es, para mí, o sea, bueno, por lo que leí, por todo lo que venimos estudiando casi siempre, a los temas que venimos tocando en teoría de la educación física, de esto de que siempre la educación física se fue adaptando a la demanda social desde sus principios de la escuela, digamos, moderna, cuando se adaptó con el higienismo, después, bueno, con la moda, con la estética y con todas las demandas sociales que van surgiendo históricamente, digamos. Y ahí es, como dice el autor, que la educación física pierde su ingenuidad o su legitimidad o su sentido. No le termina dando un sentido propio en el campo, siento, por esas demandas sociales. Está bueno esto que traes, gracias. Justamente la idea es, digamos, dejar de pensar, porque en algún momento se pensó como que la educación física no pensaba por sí misma, y como que estaba alienado al discurso de la ciencia moderna y demás. Pero bueno, actualmente, por suerte, a partir de las demandas sociales, creo esto que vos decís es súper interesante porque justamente lo que hacen los requerimientos culturales y sociales es permitir repensar y reinterpretar las teorías y los campos disciplinares. Entonces, en ese punto, la educación física, por supuesto, no queda ajena a esto. ¿Por qué? Porque inevitablemente va a tener que repensarse con el correr de los años. Digo, no damos la misma educación física
de hace 20 años atrás, cuando mi papá tomaba clases en el profesorado, no se pensaban las mismas teorías, y bueno, lo interesante de esto es que justamente tomemos estos conceptos para poder ampliar y pensar todas las teorías que se nos van dando dentro del profesorado también, ¿no? Y cómo en función de eso nos permite pensar nuestra práctica, ¿no? Es decir, inevitablemente una persona que es formada dentro de un profesorado de educación física, que piensa un cuerpo, si se quiere, sí, solamente un cuerpo biologizado y no cargado de cierta cuestión cultural, que ¿a qué se refiere con cultural? Esta posibilidad de poder repensar los cuerpos, los sujetos a partir del lenguaje. Eso es clave, porque nos invita también a pensar las construcciones y reconstrucciones de los sujetos, no solamente, qué sé yo, no sé si hablamos en términos binomiales, no solamente en términos binomiales, sino también poder abrirnos a pensar a nuestros estudiantes, ¿sí? Desde diferentes perspectivas y con cierta apertura a una educación física, por ejemplo, que cuando yo era chica era pensada en términos binomiales, las chicas jugaban a una cosa, los chicos jugaban a otra. Bueno, hoy por suerte todo eso se generó una ruptura epistemológica. Y eso está re bueno. Digo esto como digo también que, no sé, en el profesorado también antes se pensaba solamente en términos casi biologizados, pese a que Amabet siempre tuvo una impronta en poder pensar la educación física desde la investigación también y la producción teórica. Pero bueno, en esa época como que quedaba un poco ahí, digamos, faltaba diálogo con otras teorías que hoy sí existen, como por ejemplo la que traía Alfredo, de la educación corporal que plantea Ricardo y todo su equipo, que es sumamente interesante porque abre un diálogo, ¿sí? Cuando estamos parados adelante de una clase, esto, ¿no? No pensar en esa persona que solamente se puso colorado y aumentó la frecuencia cardíaca, no, sino que hay un sujeto que siente, que piensa, que se emociona, que le pasan cosas y que influye también eso en la práctica, y que esa práctica es parte de la construcción de ese sujeto. Sumamente importante esto para mí, como ustedes son casi profes, están a un pasito de ser profes, y esto, ¿no? La importancia de la palabra nuestra a nuestros estudiantes, lo importante que es trabajar justamente con cierto fundamento teórico que nos posiciona en un lugar cuidado a nuestros estudiantes, ¿no? Eso por un lado. Me recontrafui de tema. Entonces, en Seifer les voy a mostrar algo que armamos, a ver, para que ustedes tengan visualmente, les ayude visualmente a comprender los conceptos nodales de los autores que vamos viendo. Tengo que compartir pantalla. A ver si no me mando una macana. Ahí ven todos. Esperen que amplío esta. Tiki. Perfecto. Sí, se ve. Esperen que tengo que achicar porque no me deja ponerlo en pantalla. Arriba. Sí, ahí está. Ahora, ¿y ahora? ¿Puedes presentarla abajo con las dos flechitas que abren hacia afuera? Gracias, no Marce, gracias. Déjalo así. De nada. Bien, entonces, como veníamos charlando, primer texto de Paulo, como para que tengan así un pantallazo conceptual. Uy, la pasé, ahí está. Aborda la cuestión que tiene que ver con la epistemología, el concepto de epistemología, y cómo a partir del concepto de epistemología pensamos el campo disciplinar de la educación física. Bien, ¿por qué él plantea esta problemática? Porque dice, bueno,
esta ciencia tradicional que veníamos pensando hace muchos años, esta ciencia, si se quiere, positivista, que plantea digamos, justamente esta cita me encanta, porque la cita que dice, mata la víbora y muestra el palo, pero determina lo que es la víbora y lo que es el palo, en un punto la ciencia, él genera cierto paralelismo con la religión, en esto de, bueno, creer efectivamente que lo que dice la ciencia es verdadero, ¿no? Y es verdadero ¿por qué? Porque plantea todas sus, ¿cómo se llama? Toda esta posibilidad de validar aquello que dice y lo crea, ¿no? Entonces en ese punto nos permite, la epistemología nos permite corrernos de esto, ¿no? De decir, bueno, exclusivamente pensamos todo aquello que es científico es verdadero, ¿sí? Como en un punto, si se quiere, la religión, porque justamente la religión lo que nos invita es a creer en algo, ¿sí? Bueno, en este punto, la epistemología y el trabajo del estudio del discurso sobre la ciencia abre una puerta a poder pensar en términos interpretativos, y no pensar en una sola ciencia, sino en muchas, ¿sí? Y esto también nos habilita a pensar no solamente en una teoría, sino en muchas teorías. Y claramente también lo podemos ver dentro del campo de la educación física, que no existe una sola teoría, sino que existen muchas. ¿Ahí vamos? ¿Hay alguna duda? No los veo a todos ahora. Sí. Digo que básicamente la epistemología buscaría encontrar los fundamentos de esa ciencia, si es real o no. Sí, en realidad no sé si busca si es real o no, sino que busca otras formas de, al reinterpretar, y después cuando retomemos a Crisorio, por ahí lo van a entender un poco más claro, al reinterpretar las teorías y los conceptos, hace que inevitablemente no haya una sola forma de comprender. Por ejemplo, esta clase que yo estoy explicando, de Paulo y demás, de los 49 participantes, 10 van a entender una cosa, 10 van a entender otra, algunos no entiendan nada. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, depende mucho de la interpretación, de las ganas de aprender, de las ganas de enseñar, o sea, de un montón de cosas para que determinados conceptos, ¿sí?, sean reinterpretados y reformulados. Ojo, esto no quiere decir que la epistemología, bueno, vale todo, no, lo pusimos ahí en la clase, no vale todo, sino que es un discurso validado. ¿Y qué quiere decir con eso? Quiere decir que dentro de, por ejemplo, el campo de la educación física, hay cuestiones, hay determinadas teorías, ¿sí?, que son consensuadas y sostenidas, ¿no? Es decir, yo no puedo ir y decir, bueno, no, porque la educación física es, no sé, jugar al fútbol. No. ¿Por qué? Porque hay un montón de grupos de investigación que tienen fundamentos desde diferentes teorías para interpelarme y decirme, no, Bárbara, no es jugar al fútbol la educación física. La educación física involucra otras cosas. Y uno va a decir desde una perspectiva, otro de otra y demás. ¿Se entiende lo que quiero decir, Germán? ¿Te respondí o me fui? Sí, Buenísimo. Bien. es lo que dicen todos cuando estudias educación física, que es hacer deporte, ¿no? Claro, bueno, pero también eso estaba muy sujeto a la perspectiva... La interpretación, ¿Cómo? la interpretación que hacen cada uno, digo, también ahí va a entender o no. Sí, y también esto que vos decís de que durante muchos años se entendió la educación física como deportiva, está muy asociada al paradigma físico-deportivo, que en un punto tuvo, digamos, vigencia y mucha, digamos, y mucho estatus, si se quiere, científico. Pero bueno, hoy por hoy existen otras formas de pensar la educación física que están buenísimas también. Bien, ¿alguien más tiene alguna consulta, duda o aporte para este primer texto? No. Bueno, seguimos, si no, al final pueden preguntar. Bien,
Educación física y ciencia, ¿cuál es el problema? Que lo veníamos abordando. Bueno, esta cita que pueden ver a la izquierda, a mí me parece siempre, es como una cita que para mí es reveladora para pensar cualquier cosa, ¿no? Lo que dicen las palabras no duran las palabras, porque las palabras son siempre las mismas, pero lo que dicen no es nunca lo mismo. Y esto es, parece simple, ¿no? Pero a la vez es sumamente complejo y enriquecedor, creo, para poder pensar cualquier tipo de concepto, llámese ciencia, cuerpo, educación física, educación corporal, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque esa palabra se va a perpetuar en el tiempo, pero en determinado contexto va a significar diferentes cosas, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir, chicos? Contexto histórico y contexto ideológico. Contexto histórico, ideológico, social, cultural, no es lo mismo, por ejemplo, pensar esto, ¿no? El cuerpo desde la teoría de la educación física, pensar el cuerpo desde la anatomía, desde la materia anatomía dentro del profesorado, ¿se entiende? Eso no quiere decir que una cosa desvalida a la otra, sino que también incluso hasta trabajan imbrincadas, mezcladas, ¿se entiende? Bien. ¿Hasta acá tenemos alguna duda de lo que acabo de explicar? Bueno, si hay silencio, imagino que comprendí. Bien, vamos con la teoría de las prácticas de Ricardo. Hermoso texto también. Él también comienza haciendo una breve explicación de lo que es, bueno, la epistemología, dividiéndola en dos y demás. Bueno, lo mismo más o menos, el mismo planteo que realiza Paulo. Y bueno, acá él empieza como a introducirnos un poquito en pensar también, la educación corporal, además de la educación física, ¿sí? Bien. ¿Y qué nos va a decir? Que, digamos, que todo es una interpretación, básicamente, ¿no? ¿Por qué todo es una interpretación? Por lo que venimos charlando. No es lo mismo, si nosotros leemos un mismo artículo, posiblemente le dé más relevancia a Marcela a determinados conceptos, yo a otro, e interpretemos quizá un párrafo de diferentes formas, porque tiene que ver también no solamente con la formación que tenemos, sino con nuestra historia de vida, y en función de eso, ¿qué es lo a qué le damos más relevancia, ¿no? Bien. Después, digamos, ¿qué sería lo fundamental para Ricardo en este texto? Que quiero que quede, ¿no? Es esta posibilidad de pensar la teoría de la educación física en términos interpretativos, pensar la práctica en términos interpretativos, pensar la práctica de la educación física y la educación corporal en términos interpretativos. Entonces, si él plantea la educación corporal, ¿sí? Que es parte, digamos, de su base teórica, está pensando a la práctica como, volviendo al primer texto, cuando hablamos de práctica y teoría, pensando la práctica de una forma Foucaultiana, ¿no? Pensando la teoría también de una forma Foucaultiana. Entonces, si pensamos esa teoría como una forma de hacer, pensar y decir, ¿sí? Estamos pensando también en términos interpretativos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Creería que sí. Si no hay pregunta, por lo menos pongan, hay sticker, ¿no? ¿Hay sticker? ¿Existen los stickers acá? Pongan un dedito, algo. ¿Cómo? Perdón, quería hacer un comentario. Diga. En base a la guía de preguntas que nos habías dado para responder en el foro, estuve leyendo el último punto, que era sobre el texto de Crisorio, y la verdad que todos respondíamos distintas cosas. Entonces, ¡qué bueno! Como necesito... Sí, es que, bueno, yo puse lo que yo creía, pero evidentemente acá dijiste algo que no era del todo desarrollado, o sea, no lo desarrollé tan así. Creo que ninguno de los compañeros, por lo menos lo hice ayer,
Hasta ayer nadie había respondido algo como relacionado a esto. No sé cómo hacer para salir de la pantalla, pero más o menos, ¿cuál era la explicación? Porque había 1000 maneras de interpretarlo. Claro, es que en realidad Ricardo nos está invitando a pensar en términos interpretativos a la educación física. Es una invitación. ¿Se entiende? Entonces, si vos, que está buenísimo esto que decís, Charo, la posibilidad de que vos planteaste una respuesta absolutamente diferente a la de tus compañeros y tus compañeros absolutamente, parte de ese trabajo se está haciendo y está re bueno, ¿no? No se queden con la posibilidad de pensar interpretar un texto de una única forma, porque justamente la idea es que haya varias formas y podamos discutirlas y está re bueno que suceda. Incluso esto, ¿no? Muchas veces nos pasa con Marcela o con Norma de tener diferencias teóricas, de interpretaciones de determinados conceptos, y bueno, que haya lindas discusiones con respecto a eso, creo que es sumamente enriquecedor, porque justamente, bueno, en la diferencia se puede construir muchas cosas, ¿no? ¿Te respondí, Charo, sí? Sí, me respondiste. Buenísimo. Gracias. No, por favor. Bien, vamos ahora entonces, si alguien tiene alguna duda más con Ricardo o avanzamos. No, una pregunta. Sí. Solo llevé más que No nada te la encuentro. interpretación. Espera que ahí está. A ver. Hermano. Arriba. Ahí va, sí. Llevé más que nada la interpretación más que nada por los orígenes de la educación física, que por ahí en sus principios estaba atravesada solamente por un discurso médico, y hoy en día que hay más discursos atravesándola, debes interpretarla de muchas maneras. Claro, No bueno, solamente, digamos, exactamente. corporal que pensaba en sus inicios. Exactamente. Digamos, dejó de ver al cuerpo como un organismo, sino como un completo, digamos, algo que piensa, que lo utiliza, que lo usa para moverse y un montón de cosas más. Creo que al entrar más discursos a la composición de la educación física, se la va a interpretar de diferentes ángulos y con diferentes pensamientos también, creo yo. Tal cual, tal cual. Sí, está buenísimo esto que decís. Justamente por eso, bueno, incluso ahí Ricardo hace como una breve descripción, dice, bueno, inevitablemente se presentó, no sé, la teoría de esto, la educación físico-deportiva, la pedagógica y demás, que intentaban como fundamentar el objeto de la educación física para que sea ciencia. Bueno, digamos, ese ya no es un problema, por suerte, porque existen muchas teorías dentro del campo y muchas interpretaciones de esas teorías dentro del campo. ¿Se entiende? Sí. Genial. Gracias, Germán. Vamos. Bien, vamos ahora con ¿qué es lo contemporáneo? Hermoso Agamben, hermoso este texto, bastante enroscado en la cara de Marcela. El más complejo, creo, de los tres. Es el más complejo de los tres, pero está buenísimo. Está buenísimo porque en donde uno le engancha como un poco la mano, permite pensar. ¿Qué quieres decir, Marcelita? No, que en esa complejidad también tiene su simpleza, ¿no? Es complejo de leerlo por la forma de escribir, pero al mismo tiempo está desarrollando un concepto con algunas características que de la lectura misma del texto después termina siendo como bastante esclarecedor. Tal cual, o sea, tal cual. En esa dificultad también hay ciertas, o sea, requiere como un ejercicio cognitivo que, bueno, dale, hagámoslo, pensémoslo, o sea, pongamos las antenas en esto. Claro. Sí, incluso pero esta bueno, después tiene posibilidad. como su simpleza. Claro, ¿no? Y esta posibilidad de escribir, si se quiere hasta metafóricamente, nos invita a hacer como un ejercicio permanente, decir, bueno, ¿qué está queriendo decir este hombre, no? Claramente es una lectura, es un texto filosófico, por ende también implica, no porque sea filosófico es más complejo, sino que pertenece a otra disciplina, entonces mucho
digamos, el vocabulario que se utiliza es específico de esa disciplina, y bueno, quizás a veces algunas cosas se nos escapan. Pero bueno, ¿qué es lo contemporáneo? Lo que hace Agamben es, por supuesto, retomar a Nietzsche, y dice, bueno, lo contemporáneo es lo intempestivo, y ahí es como que uno dice, bueno, ¿qué está queriendo decir con esto, no? Y claro, te sacude. Entonces, bueno, lo primero que uno hace es, bueno, ¿qué es lo intempestivo? O sea, lo contemporáneo es lo intempestivo. Bueno, ¿qué significa intempestivo, no? Por eso acá abajo les pusimos qué es intempestivo, para que comprendan que intempestivo... Pero, profe, Sí. ahí la epistemología de qué es contemporáneo. O sea, porque para uno por ahí contemporáneo es una cosa, para otro es otra. Yo tenía idea de contemporáneo, nada. Otra cosa, Claro, nada que ver. bueno, está buenísimo Y esto que empezás decís. a leer y decía... Claro, y es sí. la Claro. interpretación que hace Agamben en relación a qué es para él lo contemporáneo. Tal cual, bueno, a mí también me Él nos pasó. está La primera invitando vez a que lo leí, pensarlo. Claro. dije, bueno, contemporáneo, yo pensaba que contemporáneo era contemporáneo de mi época, ¿no? Por eso él hace esa aclaración. Está re bueno esto, Claro. Alfredo, que decís, porque él hace esta aclaración diciendo, epa, no, lo contemporáneo es por fuera del tiempo. Entonces ahí decís, ah, no, pero ¿qué pasa acá? No tiene nada que ver como lo venía pensando, porque como lo venía pensando es, contemporáneo es aquella persona que comparte mi tiempo. No, justamente todo lo contrario. Dice Agamben, yo interpreto que contemporáneo es por fuera del tiempo. Bien, si tienen la Está posibilidad... buenísima, perdón. Sí, no, Perdón, dale. la intervención de Alfredo, la aclaración que hace Alfredo está buenísimo para poder, porque ya te predispones a la lectura del texto de otra manera. Tal cual, sí. Está bueno, gracias Alfredo. Sí. Y si tienen la posibilidad de ver a Darío Zeta, no voy a decir el apellido porque no me sale, un filósofo que es... Stanriver. Ahí va, ese. Stanriver, ya me lo aprendí. Darío Stanriver. Él. Es re lindo escucharlo, pese también a la complejidad del lenguaje, porque como les decía, es como una... usa terminología específica de la filosofía. Es re lindo porque, bueno, justamente hay una clase sobre contemporáneo de Agamben, obviamente abordando otras teorías filosóficas, pero está sumamente interesante para ampliar un poco esto que venimos charlando. Si tienen ganas, un fin de semana, no sé, ya que estamos en pandemia, encerrados, se pueden ver un videíto de Darío. Bien. Entonces, ¿qué va a decir contemporáneo, no? Esto, que no coincide con el tiempo. No coincide con el tiempo, que se toma distancia de ese tiempo. Él utiliza mucho la metáfora de es aquel que puede ver las luces, pero además ver las sombras, ¿no? Y eso empieza como a hacer ruido cuando uno va transitando la lectura, porque vos decís, bueno, ¿a qué se refiere con esto de este juego de luces y sombras? Que es aquella persona que tiene la capacidad de poder ver más allá de lo que estamos viendo todos, ¿no? Y a mí siempre me sirvió muchísimo pensar en autores, ¿no? Digo, bueno, ¿qué autores nos invitan o los podríamos caracterizar como contemporáneos? No contemporáneos cronológicos, sino no cronológicos, aquellos sujetos, aquellos autores que están con un adentro y otro afuera de nuestra época, aquellas personas que pueden tener una visión más allá de lo que estamos mirando todos. Bueno, uno de ellos, les pregunto a ustedes, ¿quién puede ser que hemos estudiado y que pensó teorías que aún en la actualidad, no sé, está muerto y aún en la actualidad se siguen pensando? ¿Quién puede llegar a ser? Lo leyeron, por ejemplo, en todas las materias. ¿Algún autor? Claro. Foucault, muy bien. Foucault sería un contemporáneo, sí, claro. Foucault sería un contemporáneo porque justamente, no sé, él nos invita a pensar siempre más allá, ¿no? Él piensa teorías que aún hoy
coexisten con nosotros y se siguen pensando y reinterpretando. Y bueno, creo que también dentro del campo de la educación física, también hay contemporáneos, claramente Agamben Amabet es un contemporáneo de nuestro campo, porque él en un punto pudo pensar una educación física más allá de cómo la venían pensando en esa época, ¿no? Una educación física fundamentada exclusivamente a partir de, qué sé yo, la medicina, ¿no? Dada en universidades y en facultades de medicina en otras provincias, y él decide abrir una carrera de profesor de educación física en Humanidades y Ciencia de la Educación, que no es menor, ¿no? Y que, por supuesto, tiene su fundamento teórico justamente en esta, digamos, por eso yo lo considero como un contemporáneo, porque genera un quiebre epistemológico de cómo se venía pensando la educación física a cómo él invita a, se puede pensar de este lado también, y eso nos habilita a pensar de otras formas y por ahí nos permite pensarlo como un contemporáneo. Bueno, con respecto a contemporáneo, eso es todo. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. Los veo. Yo Hola, creo Beder. que, ¿cómo va? En sí me parece que es bastante esclarecedor la idea que propone sobre la moda, que Total. tiene que ver con, bueno, cuando uno aprende a observar la sociedad y cómo se desarrolla a partir de la moda, el desprenderse de ese concepto o de esa cosmovisión de algo hace que uno empiece a leer el campo de acción de una manera más contextual, y ahí también a aprender cómo la corriente histórica o cómo las corrientes de pensamiento, digamos, confluyen en las prácticas, para de esa manera intentar ser un poco más crítico en nuestras prácticas. Totalmente, sí, espectacular este aporte, sí. Justamente el concepto de moda que traes es así, es esclarecedor. Bien, ¿alguien más quiere aportar algo, hacer alguna pregunta, alguna duda con respecto al parcial? No sé si hay muchos chats, yo no leí nada. Yo sí, Bar, fui contestando también. Muchas gracias, Marce. Bueno, en función de las preguntas que ibas haciendo, en los comentarios que iban surgiendo, hay participación en el foro. Bien. Pero fuimos respondiendo. Ya me voy a poner canchera con hablar y ir chequeando el chat, pero me cuesta un poco. No, tiene que haber alguien que te acompañe, si no, aparte es estresante, no se puede estar en todo. Te desconcentrás, perdés las ideas. Un comentario a pedido de los que estuvieron participando ayer en el encuentro de las 5 de la tarde. Subimos esa presentación que armamos, que es un punteo, ayuda a memoria para nosotros y un seguimiento para ustedes. Está subido al Padlet, está como PDF en el Padlet de teoría. ¿Vieron el que está, que hay una de las solapas que dice Padlet y hacen clic? Es un muro digital donde hay contenido ampliatorio de la materia. Ahí hemos puesto a disposición esta presentación, que es el cierre, digamos, de la unidad 1. Buenísimo. Por si querían leerlo más tranquilos y tranquilas después, o están revisando para el parcial y demás. Buenísimo, gracias, Marce. No sé si tienen dudas. Y que en el chat les... Dale. No, que en el chat les compartimos ahí el video de Darío Stanriver para que el sábado, ya que nos tenemos que cuidar y quedar en casa, se armen una picadita. Vinito no. Picadita, una spray. Con las 2 horas de la clase. No, está muy buena la clase en realidad. Hace todo un recorrido en relación a la filosofía y recupera. Aparte están buenísimas las clases de Darío porque siempre aborda un montón de autores, no solamente... Sí. ¿Cuándo es la fecha del próximo parcial? ¿En junio?
La tenemos en el cronograma. Está en el cronograma. Sí. Ahora chequeo, pero... ¿te fijas vos? Sí, creeríamos que es en junio, para que termine, creo que es fines de junio, si no me falla la memoria, ahí lo confirma Marce, más que nada para que nos dé tiempo también a cerrar notas, también, qué sé yo, esto, ¿no? La posibilidad de que podamos interactuar así, quizás para muchos es incómoda o no estamos acostumbrados y demás, pero bueno, está bueno que nos podamos ver, que podamos dialogar. Es difícil para nosotros escribir clases y no poner caras, ¿no? a quienes estamos dando las clases. Entonces, bueno, estos encuentros a mí me parece que son súper, súper ricos, no solamente, digo, para todos, ¿no? Tanto para ustedes como para nosotras, muchísimo más, porque nos permite, bueno, ir reviendo cosas y repensando las clases desde otros lugares también. Bueno, no sé, ¿tienen alguna duda, consulta? ¿Sí? Yo voy, recuperatorio del primer parcial, para los que ya se están pensando para recuperatorio, pero antes intenten No, hacer pero el no va a ser parcial. necesario en mis Es la comisiones, semana- Marcela. Por eso. Se van a No, presentar no, y les va a ir tampoco. bien. Bueno, recuperatorio 25 del 5. La semana del 25 del 5. Y el parcial 2, que va a incluir de la clase 6 a la 10, es el 15 la semana del 15 del 6. O sea que sí, es en junio. Y el recuperatorio de ese parcial, del segundo, es el 29, a los 15 la días. semana Claro. del 29 del 6. Está en el cronograma, así que ingresen. No se los tendría que haber dicho. Ingresen a la pelota Padlet. Adentro está del bien. Padlet van a encontrar el ingreso para el cronograma. Además, vos con tus alumnos, sé mala, con los míos no. Alumnas, Acá están todos mezclados, y todas. No era por mala, les estoy enseñando. Bien. ¿Hay alguna otra duda? ¿Aporte? Volviendo un poco a lo contemporáneo. Dale. En el caso de, digamos, de nuestra actividad, digamos, de educación física, sería, digamos, el análisis de la práctica a través de las diferentes teorías que hubo en el tiempo, sin movernos del tiempo actual, digamos. Perdón, no te escuché el comienzo de la pregunta. Que volviendo a lo contemporáneo, sí. En cuanto a nuestra profesión, sí. sería un poco el análisis de la práctica que llevamos a cabo a través de las diferentes teorías que hubo en el tiempo, sin irnos de la actualidad, digamos. Sí, en realidad vos lo que estás proponiendo, a ver si entendí bien la pregunta, vos lo que estás proponiendo quizás es pensar en términos genealógicos la práctica de la educación física, es decir, repensar en la historia para pensar la actualidad. Y en realidad el concepto de contemporáneo lo que invita es a pensar, correrte de este tiempo, correrte de lo, digamos, lo que, por ejemplo, no sé, hasta si se quiere pensar en términos objetivos, ¿no? Correrme de lo que estoy haciendo y pensarlo más allá. ¿Se entiende? Por eso sería pensarlo como fue en tal época. En realidad, no como fue en tal época, sino más allá de esa época. Es decir, Foucault plantea la problemática de los mecanismos de poder, no sé, anatomopolítica, biopolítica, en una época en la que ni se pensaba, por ejemplo, que hoy estamos viviendo si se quiere, un sistema de poder biopolítico en donde hay un control de la mortalidad, de la natalidad y demás, que hace que bueno, haya cierto control de la población. Y en ese punto Foucault, en la época en la que lo escribe, no tenía idea de lo que iba a suceder, ¿se entiende? Sí, pero lo piensa más allá de su tiempo, se corre. No lo pone en una línea fija. Exactamente, claro, justamente el concepto de contemporáneo es
acronológico. No tiene que ver con la linealidad de pensar o de sostener en el tiempo algo, sino justamente de generar ciertas rupturas. Bueno, si no tenemos dudas, consultas, los liberaríamos hasta el próximo encuentro dentro de 15 días. Marces. De práctico, sí. De cuando teóricos finalizamos vamos el jueves, mañana, a las 11. El próximo teóricos, mañana a las 11 los esperamos con Norma. Bueno. Gracias por el tiempo. Sí, gracias por venir, gracias, por participar. Barbie. Y nos vemos la próxima. Que tengan re lindo día. Hasta luego. Deja de grabar, Barbie. Nos vemos.